Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa y como siempre me acompaña para conducir este programa Frida Urbina. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues bien, listos para el día de hoy. Aztlán Cultura presenta esta beta también tan importante y tan característica, ¿no?, de los procesos culturales. Hoy vamos a hablar de poesía y tenemos un invitado que presentaremos en un momento más. La poesía es un género literario que describe a través de la palabra escrita u oral los sentimientos, emociones y reflexiones que el ser humano expresa en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte, la naturaleza, la sociedad y cualquier actitud propia de éste. Por ello, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. La poesía tiene un canon, por lo que la utilización de las palabras conllevan al poeta al dominio de la lengua. Los poetas son orfebres de esta, ya que las palabras son colocadas en los versos o en la prosa en lugares precisos. La sensibilidad y capacidad de observación del poeta hace cómplice al lector en su aventura reflexiva, porque toca las fibras sensibles de éste. El poeta es, pues, un artista y artesano de la palabra para hacer que el humano sea más sensible en su actuar cotidiano. Muy bien, muchas gracias, Frida. Bueno, tenemos el gusto de presentar a León Cuevas. León Cuevas, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues Muy bien, emocionados de tenerte aquí. No, hombre, emocionado yo. Nervioso. Debemos de comentar que tenemos una formación pues prácticamente junta con León en la Escuela de Escritores de la SOGEM. León, tú decantaste por este bellísimo arte que es la poesía. Platícanos algo acerca de tu trayectoria, qué estás haciendo y pues iremos retroalimentando tu exposición. Claro que sí. De hecho, la poesía yo creo que fue algo que inesperado en mi vida, porque cuando entré a la SOGEM tenía como casi todo el mundo planeado entrar a la narrativa. Creo que casi todo el mundo cuando entra a SOGEM busca mucho el guión o la narrativa, casi nadie piensa en la poesía. Y esto fue un salto muy inesperado para mí. Y esto se debe a que a mí me tocó como maestro José Vicente Anaya, que en paz descanse el gran maestro, pero él fue el que me infectó de este género literario. Y me doy cuenta que sí, justamente estamos en la era en donde la poesía ha estado como entre la olvidada, pero del lado, ¿cómo decirlo?, del lado masivo. Sin embargo, está de moda siendo una olvidada la poesía. Todo el mundo quiere como que aspirar o querer ser poeta. No todos llegan, pero a la vez todos le hacen como que el feo a la poesía, como de, es que esto no es el género de ahorita, no es el género que se vende, por ejemplo, no es el género que se comercializa. Pero entramos a las redes sociales y está infestado de poesía. Entonces yo me doy cuenta que, pues sí, la poesía es es la que le da la vida a toda la literatura, la madre de la literatura. Y dos, es la que va a prevalecer cuando se acabe todo, se acabe el mundo, va a seguir la poesía, o sea, va a estar presente. Tu afinidad por la poesía, más o menos, ¿en qué momento empezó bien en tu carrera en SOGEM? ¿Desde que entraste fueron de tus primeras materias cuando empezaste a decidir que te ibas a inclinar hacia la poesía? Me gustaba mucho y en ese momento yo tenía planeado crear una novela de un cuate que por accidente se vuelve poeta. Ok. La tengo ahí guardada, la tengo ahí, en algún momento la haré o la terminaré de hacer. Y entonces pues a poesía creo que le ponía bastante atención, ¿no? Y sí me gustaba muchísimo, me encantaba. Ajá. Ya me empezaba a gustar. Y en tercer semestre fue cuando entra José Vicente Anaya. Ah, ok. Y es chistoso porque yo ya me había quedado con la espina de crear un poemario dentro de SOGEM, que era como pues lo que habían prometido, porque originalmente nos iba a dar Cristina Rascón. Pero en ese semestre hubo un cambio ahí raro. Y aparte de todo se acaba de salir Lauri Dueñas, que es poeta salvadoreña. Ella nos había dicho que íbamos a entregar como trabajo final un poemario, entonces como que ya me había quedado la espina.
Entonces entra José Vicente Anaya y pues bueno, era una institución realmente José Vicente Anaya, era tener a un poeta extremadamente famoso, legendario, y pues José Vicente Anaya dijo, yo no pienso venir a tallerear con ustedes, no están a mi altura para que yo venga a tallerear. Tal cual así lo Entonces, dijo. solo vamos a ver teoría. Ok. No, hombre, no, yo me puse, o sea, armé una rebelión, así, fui a hablar con la directora, me le puse súper rebelde, y nunca imaginé que José Vicente Anaya y yo terminaríamos siendo tan amigos al final. Ok. Muy bien. O sea, él accedió al final como a, bueno, a petición del grupo, sí vamos a tallerear, Ujú. y lo entrevisté tiempo después, precisamente por toda su carrera, que tiene que ver mucho con los infrarrealistas, con Roberto Bolaño, que a mí siempre me ha gustado ese autor. José Vicente Anaya pertenecía a ese grupo de poetas rebeldes. Luego su viaje con los tarahumaras para haber creado su legendario poemario llamado Hikuri. Entonces todo eso fue lo que ¡pum! Despertó el camino que estoy retomando, bueno, que estoy tomando ahora. Muy bien. Yo sí te quisiera comentar esto porque, y también para la audiencia, que es muy importante, que en las venas del pueblo mexicano corre en la sangre la poesía. Claro. Hay que decir que desde los pobladores originales, ¿no?, de nuestros países, nuestras grandes culturas, había poesía, Claro. había mucha poesía, ¿no? Claro. De hecho, bueno, hay investigaciones muy completas acerca de esto. Tenemos inclusive poemarios, ¿no?, que rescatan diferentes poesías de diferentes tiempos, de diferentes autores, ¿no?, a través Claro. del tiempo, ¿no? El propio Netzahualcóyotl, que sería el más conocido en términos de que fue también rey de Texcoco, ¿no? Cuando viene la colonia, pues esto se rompe un poco, pero no quiere decir que no haya, ¿no?, durante esta época la formación de poetas mexicanos dentro de la época de la colonia, y ahí destaca fundamentalmente Sor Juana Inés de la Cruz. Con el México independiente del siglo XIX también maravillosos, exitosísimos poetas, ¿no? De la primera parte del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, que por cierto tendríamos que comentar, ¿no?, de estos grandes poetas mexicanos. 2023 se cumplen 150 años del suicidio de Manuel Acuña, ¿no? Okay. Por decir uno de los grandes poetas de la época, ¿no? Claro. Y eran poetas que lo mismo agarraron en su momento el rifle para combatir a favor de la República, que tomaban la pluma precisamente para hacer esta sensibilidad, ¿no? Y bueno, y del siglo XX igual grandes poetas. De hecho, uno de los poetas le da a nuestro país un premio Nobel, ¿no?, en la parte de literatura. Claro. Entonces, Sí. El pueblo mexicano tiene en su sangre la poesía. La tiene, forzosamente. Claro. La tiene. Pero, a ver, y aquí leo. Este siglo XXI ya abrevó la poesía del siglo XX y ya tiene manifestaciones concretas, específicas, características de este siglo XXI, la poesía mexicana. Sí, completamente sí. Ajá. Porque mientras el siglo XX fue el siglo de las rupturas, de vanguardias, posvanguardias, el siglo XXI, México y el mundo es el siglo de los movimientos sociales. Entonces, ¿cómo es que están hablando los movimientos sociales a través del arte? ¿Y cuál es uno de los principales? A través de la poesía. Hay poesía muy interesante que está relacionada con todos estos movimientos ahorita que están sucediendo, que bueno, yo lo he descrito como una revolución. Hay algunos autores y autoras que me han dicho que no es tanto una revolución, pero que sí es un movimiento que está marcando el nombre de este siglo, ¿no? O sea, uno o varios movimientos sociales, ¿no? Que es como, bueno, que es entre lo que se busca la lucha por la igualdad, la equidad y por reducir o erradicar la violencia, ¿no? La diferencia y la violencia tan brutal de género, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que... ¿de qué manera se puede expresar? Pues mucho con la pluma, y la poesía está presente, ¿no? Es una de las manifestaciones, ¿no? Y eso
yo lo veo como espectador también, ¿no? O sea, y en un panorama así, vamos a llamarlo así, mundial, obviamente también se da. ¿Y qué lugar le darías a México? ¿Participa? ¿Es vanguardia? ¿Voltean para acá? ¿No voltean para acá? esa es muy buena pregunta. Esa es muy, muy buena pregunta porque, digo, ahorita que hablaste del premio Nobel, de los Nobel, ¿no? Cada que preguntan hacia México, ¿hay posibilidad? Cada año hay algún candidato. Y siempre se habla de Elena Poniatowska como la única candidata, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que nuestras grandes genios ahorita están muy jóvenes para el Nobel, por ejemplo, pero ya están volteando hacia acá. No sé si en la poesía, exactamente, ahorita podemos hablar de la poesía, pero en la literatura en general, se han estado volteando acá desde que se habla de Valeria Luiselli, se habla de Fernanda Melchor, se habla de Cristina Rivera Garza, o sea, sí están empezando a voltear hacia acá. Ahora, en cuanto a poesía, no sé qué tanto, o sea, no sé qué tanto a nivel así mundial. Latinoamericano, yo creo que sí. De hecho, yo creo que latinoamericanos sí tendrían como México sigue siendo de los top, ¿no? México, Brasil, Chile, Argentina siguen siendo el top, ¿no? No quiere decir que los otros, Colombia, El Salvador, no lo sean, ¿no? Pero simplemente creo que México se ha volteado, lo están volteando a ver por ese lado también. Ahora, siempre también la poesía nace con la música. Habrá que ver algo muy interesante con la música de hoy. ¿Qué se podría llegar a proponer con la poesía? ¿No? Sí, claro. O sea, no dudo que ya haya, por ejemplo, poesía bélica, que sonora cagado, claro, sí. o poesía tumbada. Yo creo que ya hay, o sea, seguro ya hay. Sí, ¿no? claro. O sea, y está relacionada con el género que ahorita está de moda mexicano Los a nivel mundial. Tumbados. Exactamente, que está a nivel mundial. Sí, efectivamente. Porque es como es la resonancia de una era violenta que describió a México, que en la que ahorita no sabemos si está o no está la era, pero están describiéndose en forma de música. Entonces, obviamente, si hay música, deben haber poetas. Y muchos de los poetas, igual en México y en el mundo, hoy los encontramos en el Instagram, en el TikTok, en el Twitter, en las redes sociales. A mí me hace cuestionar mucho quiénes de estos tengan así como una calidad así literaria, pero eso es como tema para otro tema, digamos, más, pero ahorita están presentes porque pues las redes sociales están dando la apertura que ya cualquiera pueda publicar y cualquiera desde abajo se pueda volver famoso, ¿no? Ya hay alfombras rojas de TikTokers, ¿no? Entonces, sí, claro. Dentro de todo esto la poesía lo describe, la poesía está presente, la poesía a lo mejor está como un espectador silencioso, pero no deja de describir y por eso es que insisto que cuando todo esto se acabe va a seguir la poesía ahí presente. Siempre estuvo silenciosa y es la última que va a sobrevivir o tal vez la única que va a sobrevivir al final. León, pero por ejemplo acá, estamos hablando de esta conjunción de la música, ¿no? La música que conlleva precisamente cuando estás cantando, pues, una letra. Pero no existe diferencia realmente entre un letrista, ¿verdad? Y un poeta. Sí, sí la hay. Sí la hay, claro, que yo creo que bueno, a mí me han dicho que si compongo canciones, por ejemplo, para grupos de rock, y sí siento que tendría yo que estudiar o prepararme muy bien para componer canciones. ¿Has compuesto alguna canción? No, eso sí me gustaría, siento que me tendría que preparar demasiado, ¿no? Entonces yo creo que quien logra componer una canción y hacer un poema es algo diferente, ¿no? Son cosas diferentes. Ahorita se me ocurre en España que tenemos al poeta Nash, que también hace rap, y sí notamos que sus canciones son una cosa completamente diferente a sus poemas, ¿no? El mismo Bob Dylan, que sus canciones que llegan a niveles poéticos muy altos, también tiene una novela y tiene varios poemas aparte que no son canciones. Y lo mismo le pasa a Leonard Cohen también, que Leonard Cohen tiene poemas muy potentes, tiene canciones y tiene canciones con temas poéticos como el que le dedica a García Lorca, ¿no? Entonces sí conviven, pero sí son parámetros distintos. ¿El último Nobel de Literatura poeta sería Dylan? El último Nobel, después ¿Poeta? del poeta, después vino Louis Gluck, que acaba de fallecer hace unos días.
Ella fue en el 2020 y no sé si entre ellos dos haya habido otro poeta que haya ganado. Ajá, no, creo que no. Pero te pregunto esto porque, Sí. en efecto, ¿no? O sea, Dylan, que nunca fue alguien que persiguiera un Nobel, ¿no? Sí, Nunca lo no, para persiguió, nada. nunca lo persiguió. De Sí, no. repente decayó especialmente, ¿no? Pero, como bien dijiste, bueno, hay una labor anterior, hay mucho trabajo, no es una improvisación, o sea, no solo es de musa, ¿no? Sino Claro. es de un gran conocimiento, de una gran técnica, Sí, de un claro. profundo trabajo, y pues escribir, Escribir. y hasta que se da precisamente esta posibilidad. Sí, Ujú. claro. Sí, Bob Dylan de hecho tenía hace muchos años esa novela llamada Tarántula, ¿no? Es una Sí, novela muy experimental también. sí, 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 sí. Bueno, digamos, su primer gran disco, La respuesta está en el viento, es creo del año 1963. Ahí es donde empieza a destacar él, bueno, por la grabación de esta canción, La respuesta está en el viento, y ya eran muchísimos años. Él ganó en el 17, El Nobel 16 me parece. 16 o 16, ajá. 17, sí, por ahí así. Sí, Ujú. 16, ajá. Bueno, pues más de 50 años, ¿no? De trabajo ahí. Sí. Ahora, respecto a tu trabajo, Leo, has estado ocupadísimo. ¿Cuántas publicaciones tienes ya? ¿Cuántos libros publicados de poesía tienes ya? Acaba de salir el Ujú. cuarto libro. ¿Nos dices los nombres de los anteriores Sí, también? claro que sí. El primero fue Sal de Alacrán en 2019. El segundo fue Escala en un lugar en 2021. El siguiente fue Un umbral para la taiga en 2022. Y ahorita 2023 está este que se llama Intimidad Pública. Y pues tengo programado otro que todavía no revelaré el título. Ok. Ya, muy bien. Pero puede salir o a finales de este año o a principios del siguiente año. Va a salir en Chile. Ese es de una editorial chilena. Ah, Ok. muy bien. E incluso lo voy a ir a presentar el 4, 5 y 6 de abril allá a Chile, justamente. Ajá. Entonces puede ser Perfecto. más una Wow. obra del siguiente año Sí, te posiblemente. deseamos mucho éxito. Pero ya está, digamos, ya está hecha pues. Ujú, ya está. Sí, de hecho hubiera salido en este año, pero les dije, oigan, esperen, es que está el de Intimidad Pública, ¿me pueden esperar? Y me dijeron, sí, con gusto, podemos empezarlo a promover a finales de este año o comenzando el siguiente año. A mí me gustaría como retomar un poquito más de tus antecedentes. ¿En qué momento empezaste a escribir? ¿Cómo te empezaste a forjar como poeta, como escritor? ¿Podemos ir un poquito atrás? Sí, claro, yo creo que como, bueno, en la SOGEM sería el inicio, ¿no? El génesis. Antes de la SOGEM no había como Sí. algún antecedente. Bueno, de hecho, antes de la SOGEM yo la conocí por Gerardo. O sea, Gerardo ok. es Gerardo quien, de la Torre. Gerardo es quien me jaló, Gerardo de la Sí. Torre. Gerardo de Ah, la Torre ok. es quien me jala. Querido Sí. gran maestro de nosotros. Querido gran muy maestro. apreciado, Nuestro sí. profesor, claro. Sí, Y sí. bueno, ya ven que bueno, yo soy natal de Pachuca. Sí. En Pachuca Hidalgo también tendría yo algunas influencias como Agustín Cadena, también es un escritor hidalguense que vive en Hungría, muy famoso. Estaría Diego José, pero todavía como que no me involucro tanto. Ellos serían los primeros que me empiezan a despertar esa espina. Incluso yo con Agustín Cadena trabajé, pero ilustrando un libro de él, ¿no? Pero ya cuando fue Gerardo de la Torre, ¿A Gerardo cómo lo conoces? me meto en un curso. De hecho fue en un momento de depresión por no haber quedado en la UNAM, en la maestría. Ok. Acaba de ser rechazado de la maestría en arte urbano en la UNAM. Y conozco la SOGEM, una tal SOGEM, un tal lugar llamado SOGEM. Y me meto a los cursos, bueno, investigo sobre los cursos y yo ya tenía como que planeado, dije, bueno, me quedé sin maestría, me quedé sin muchos de mis empleos en los que había renunciado por querer entrar a la maestría. Tengo demasiado tiempo libre, me quedé como que sin saber qué voy a hacer de mi vida. Y dije, pues creo que puedo empezar a escribir esta novela que desde hace tiempo tenía como ahí planeada, ¿no? Entonces dije, curso de narrativa con un tal Gerardo de la Torre. Y empecé a investigar sobre Gerardo de la Torre y había algunas entrevistas de Paco Ignacio Taibo II que hablaba sobre los obreros, el 68. Ujú. Y entro fue un impacto muy chistoso porque entro al salón y entra Gerardo de la Torre
yo dije, bueno, este cuate viene tomado, viene borracho. Porque yo me imaginaba que iba a ser un profesor de literatura muy mamón, muy exigente, muy enojón, así. Como ese perfil que yo creo que del cliché que tenemos de los poetas y de los escritores, ¿no? Y Aparte es no, como la apariencia que da, ¿no? es la apariencia que dan los escritores. Sí. Y es como el cliché hasta visual de los escritores. Sí, Y claro. no entra un cuate, Gerardo de la Torre, con una chamarra del Poli, aventando manotazos, como estuviera borracho. Y pues me da mucha risa, yo me quedé impactado. Y obviamente nos cae muy bien a todos desde el inicio, ¿no? Sí. Y yo lo trataba así como, no, maestro. No, mírame Gerardo. Mamás de maestro. Dime Gerardo. Y bueno, me empezó a encantar más la literatura, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, voy a pasarle a leer un cuento, ¿no? Ya había yo pasado a leer con Agustín Cadena cuando estaba en Pachuca y yo pensé que Agustín Cadena me iba a decir que no era mi camino y al contrario, sorpresivamente, me dijo que sí era mi camino. A diferencia de varios como escritores hidalguenses jóvenes que se la pasaban tirándose tierra unos contra otros, ellos me habían dicho que no era mi camino, por ejemplo, ¿no? Agustín me dice lo mismo y Gerardo me lo reafirma. Y no solo me lo reafirma, me dice, tú eres el mejor de este curso. Dije yo, no, sí, tú eres el mejor. Métete a estudiar literatura, métete al diplomado en SOGEM, métete a entrar a esto. Porque no es tienes el don, no es ni siquiera que estés en el camino, tienes el don y tienes que venir acá y tienes que seguirte formando en la literatura. En ese Eso me momento, motivó mucho. hasta ese momento, ¿qué habías estudiado antes? Había estudiado artes visuales. Ok. Y lo más cercano que yo tenía a la literatura era ilustrarle a escritores. Escritores. Pero como que no era suficiente, yo quería ser como ellos. Ok. Muy bien. Y bueno, y es Gerardo entonces el que de alguna manera te da el empujoncito para que entraras a SOGEM. Brillante Ok, Gerardo, ¿no? sí. Un extraordinario profesor, no solo como profesor, luchador social. Él Claro. participó en muchos de los momentos importantes de la historia de este país, no solo en los movimientos obreros, sino también en los movimientos de literatura, ¿no? De cultura, de difusión de la cultura, de identidad, ¿no? Exacto. Gerardo de la Torre, que falleció en el 2021. 22, todavía estamos 2022, como saliendo de la pandemia, sí. Sí, no tiene tanto. No tiene Sí. tanto. Sí, de hecho yo me acuerdo que en su funeral todavía íbamos todos con 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 cubrebocas. el cubrebocas, exactamente. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa de la formación, Leo, que quieres hablar? Pues sí les digo que, o sea, yo tengo a Agustín Cadena, los tengo como en paso, ¿no? Agustín Cadena, Gerardo de la Torre y José Vicente Anaya como estos tres pasos que me formaron, ¿no? Ujú. Y después de SOGEM, tengo entendido que continuaste con tus estudios literarios. Sí, de hecho a quien le debo mucho después de ese lapso es Ajá. a Edson Lechuga, Ah, que sí, hasta claro. la fecha trabajo con él. Ah, Prácticamente ok. Sal de Alacrán, Escala en un lugar, todos mis libros han sido trabajados con Edson. Con Edson, sí, Sí. bueno. Ok. Edson también, que podemos platicar de él, ¿no? Sí, es un gran poeta y profesor. Extraordinario profesor. Y precisamente en esta parte de poesía se las sabía todas, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, no sé, lo que pasa es que lo que nosotros trabajamos con él, pues era limitado, porque como que nunca le hemos entrado tanto, no sé tú Frida, pero yo nunca le he entrado tanto a Yo escribir tampoco. poesía, ¿no? A Sí, soy escribir más de poesía. narrativa. Me Sí. imagino que la línea que él trabaja contigo es únicamente poesía, No, ¿no? también narrativa. ¿También trabaja muy bien. narrativa? Sí, hemos hasta trabajado de repente ensayo, así que, oye, Ah, ¿sabes qué qué? bien. Tengo un ensayo que tengo que mandar a tal revista. Ajá. Lo podemos checar y claro que sí. Y él trabaja igual con mi hermano, de hecho, igual, o sea, desde la SOGEM hasta acá, así Ah, como ok. conmigo, trabaja con ella. Y y entonces los libros que has publicado todos han sido trabajados con Sí. Lechuga. Sí, creo que es lo único que no lo trabajamos tanto, que solo llegué y se lo presenté para que lo viera, fue el Ajá. de Un umbral para la taiga. Tu Un umbral tercer para libro. la taiga lo escribí en pleno encierro, Ajá. en el 2020, en pleno melancólico encierro, ¿no? Ok. Entonces fue como que lo que me hizo también profundizarme y trabajaba diario en eso, en ese libro. Ok. Era este libro en el que yo me remito a mi infancia, en donde yo de niño quería ser biólogo,
Ok. Y mi infancia en donde de niño me encantaba a una manera delirante entrar a un museo, el museo que fuera. El museo que fuera a mí me tenía fascinado. Entonces empiezo a escribir eso recordando, pues recordando toda esa parte de la infancia. Y aproveché que, bueno, el último semestre de mi maestría en Casa Lam, que también era de creación literaria, lo tuve que hacer en línea, lo cual a mí me pareció algo depresivo. Se Claro. imagínate estar en una escuela y en una maestría que me gustaba mucho también. Y que de repente de un día para otro, porque de verdad fue de un día para otro, había movimiento, había conciertos y al otro día estábamos encerrados. Y al otro día ya en vez de ir a la escuela tenía que tomarlo en línea. O sea, para mí fue depresivo, ¿no? Y tenía que entregar un proyecto con un maestro que se llama Carlos Azar, que también hay en el Casa Lam es como una de las eminencias de poesía, literatura, es todo en eminencia ese maestro, ¿no? Y él nos estaba dando una materia de literatura híbrida. Por eso Un umbral para la taiga tiene toques muy híbridos, o sea, hay cuentos y falsos ensayos Ajá. Ok. introducidos entre los poemas. Ujú. Porque ahí fue como que entregué el trabajo final, dije, ya, se lo envío, el trabajo de una guía de un museo con poemas y cuentos, y después decidí yo, apenas lo entregué, lo seguí yo trabajando por mi cuenta para formalizarlo como un libro. Entonces con Edson llegué ya nada más como, mira, ¿qué te parece esto? Ok. Y Edson nada más, o sea, dijo, está perfecto, esto ya no hay que moverle nada, yo nada más te sugiero casi poner este poema, ¿cómo se dice? Al inicio, Ajá. este otro en medio, como ordenar nada más el El, orden, ¿no? el Pero timing, el timing el Ok. timing, pero el poemario Ujú. está así impecable, Ok. impecable y es uno de los mejores trabajos que has hecho, está súper bien. Ahora, pasaríamos a algo bueno, la gente siempre se pregunta acerca de la inspiración del poeta. Sí, Ok, queremos saber tu ruta creativa. Ajá. ok, ok. Eso fíjense que cada vez es la desmitificación, cada vez que Ok. avanzo en mi corta vida, es la desmitificación, porque sí me doy cuenta de que la inspiración podría llegar a ser, sí, o sea, no tanto como un mito, pero Ujú. sí hay demasiados mitos sobre la inspiración. Eh, Hace poco yo voy a retomar cosas así al azar, ¿no? Hace poco yo estuve platicando con Aura García Junco, también una escritora ahorita muy importante, y ella me llamó la atención que dice, no, yo no soy de las que escriben diario, ¿no? Y ven que en la SOGEM nos habían forjado como de escribe diario, la disciplina. Sí, que tenemos que escribir muchísimo. Ajá, y Aura es súper conocida, ha publicado en Sexto Piso y en grandes editoriales, Ajá. y no es de las escritoras que escriben diario, ¿no? Entonces eso dices, a mí me da como una sensación muy interesante porque dices, no todos los caminos son como los que te han enseñado en la escuela. Claro. Entonces la disciplina puede ser opcional y creo que la inspiración lo estoy entendiendo como algo que podría ser también opcional. Es decir, hay cosas que nos van a inspirar como una pandemia, hasta cosas como un museo. Claro. Y hay veces que estás escribiendo a lo mejor por disciplina y de esas cosas que escribiste durante un año por disciplina las vas a desechar porque no te van a gustar. Y hay veces en las que de repente de la nada, creo que es a Paul Auster el que le pasa que le llaman una llamada equivocada por teléfono y eso lo inspiró a que creara una novela. Creo que son momentos exactos y momentos fugaces o circunstancias circunstancias dolorosas o circunstancias alegres, pero más que inspiración creo que la detonación, o sea, algún detonante es lo que puede hacer que sí hagas lo que, o sea, que sí crees una obra, pero además de todo concreta, ¿no? ¿Y cuál sería entonces tu consejo para el que quiere dedicarse a la poesía en cuanto a esto, Ok, a la fuente en para primera sí trabajar? leer mucha poesía, porque yo creo que justamente si no hay inspiración como tal, o sea, no es que no la haya, sí la hay, pero no es con tantos mitos. El leer poesía sí te provoca el que te den ganas de hacerla. Leer mucha poesía, ajá, creo que te despierta. Leer todo tipo de poesía, la que sea. No importa si es poesía de Instagram, no importa si es poesía de Louis Gluck, no importa si es poesía de Bob Dylan, pero el leerla, eso es lo que te va a provocar mucho las ganas de escribirla. Punto número 2.
la poesía es un género muy libre. Ya ha tocado límites experimentales muy altos, que es lo que sigue demostrando que es un género que evoluciona más que los otros géneros, porque por ejemplo la narrativa todavía es un poco estricto, el guión es muy estricto, la Sí, dramaturgia es bastante. estricta, y la poesía sí puede romper los parámetros, o Puede sea, hay, romper más reglas que... puede romper más La reglas, Ok. tanto poesía, que hay Sí. poemas es correcto, escritos sí. con códigos binarios, Ajá, ajá. hay poemas escritos con emojis, hay poemas en donde la palabra se está destruyendo. Hay poemas que pueden comenzar siendo académicos y al final siendo totalmente destructivos, ¿no? Así, o sea, o con rupturas, ¿no? Sí, pero nos dijiste algo muy interesante en un principio, cuando dices que pues, la poesía ahí está, Sí. y pues prácticamente nos dijiste es como para un grupo muy selecto, y masivamente no alcanza toda la gran difusión. Fíjate que ese es otro de los mitos también. Ajá, entonces, O sí, sea, la poesía ahí está. ajá, Es más, de hecho yo cuando estaba creando un umbral para la taiga, yo decía que la poesía es como los virus, están ahí, te infectan, te provocan algo. Ok. Y son silenciosos, la poesía es silenciosa, está ahí, y está para todas las personas. Es un mito de que ha sido selecta, porque yo siento que ahí sí, por desgracia, los poetas son los que nos han alejado un poco claro. de la poesía. Pero ¿cómo entonces hacemos para que infecte a más? Porque esa sería la situación, ¿no? Que Segui- cada día infectara a más gente la Seguir por poesía, las ¿no? redes, esa es una opción. Y romper como ciertos tabús, ¿no? Y Que se romper los tienen tabús. de la poesía. Es que justamente como que la postura del poeta, de "Ay, es que Como... soy elevado, tocado por... Esa es Y muy lejano, ¿no? esa es la postura que aleja a la gente de la De la poesía. poesía. Porque la ven como algo aburrida, la ven como algo nada más para romántico, Sí. este, Lejano, abstracto, ajá, complicado, difícil, como de difícil acceso de difícil general. acceso. Y el Sí. otro acceso tal vez que la acerque otra vez es la música, Sí. que nacieron casi juntas y la música puede acercarnos también otra vez a esa curiosidad por la poesía. Sí. Aquí hay algo que me parece que es importante que también podamos platicar y debatir, ¿no? Hoy día el entretenimiento, pues el entretenimiento que vemos fundamentalmente por los medios masivos de comunicación, pues sabemos que a ellos les interesa llevarlo al nivel de la cultura, ¿no? O sea, Claro. que el entretenimiento tenga el mismo nivel de la cultura y además con una más fácil, ¿no? De que el entretenimiento es adquirible y también te dicen que la cultura es adquirible, ¿no? O sea, que pagas por la cultura, ¿no? Entonces esto ha desviado muchísimo, ¿no? Muchísimo, de veras, muchísimo la orientación de los que podrían ser realmente tus lectores o tus escuchas, o sea, lo ha desviado, ¿no? Porque quizás sea más difícil conseguir, porque no tiene la gran difusión, un libro de poesía, ¿verdad? Que o una obra de teatro o una novela o lo que me quieras decir. Es más difícil que ver un programa, una serie, Claro. ¿no? Es más difícil. Sin embargo, bueno, como cuál tendría que ser la posición para darle. Y déjame te comento esto para ver si estamos. Yo sí soy del que voy a los kioscos, donde antes se vendían periódicos y hoy te venden hasta chicles, ¿no? Los cigarros sueltos, ¿no? Porque tienen que vivir los muchachos, ¿no? Claro. Hay todo un proyecto de presentación de series temáticas de libro, ¿no? Lo mismo te ponen cuestiones de terror, que te ponen cuestiones de historia, que te ponen cuestiones de ensayo. Y de repente, pues ha salido, hace 3 meses creo concluyó, 3, 4 meses concluyó uno de poesía de 60 semanas, de Salvat, pero traídos directamente de España para presentarse en los puestos, ¿no? 60 poetas. Y bueno, platicando con el que vende los libros ahí en el kiosco, me dice que no tuvo el gran éxito, ¿no? O sea, que vende más, no sé si te ponen ahí Las 1001 noches, esa serie así de línea, o te ponen Las batallas de no sé qué, vende más que la propia poesía, ¿no? O sea, desplazan más los otros libros que estos, ¿no? Sabiendo, ¿no? Obviamente este punto también tan importante que también podría ser sujeto a debate, de que si el libro
en físico, el libro material, no está sufriendo también pues ya por el libro electrónico, ¿no? Claro. ¿Y qué opción tendríamos también para la poesía en el concepto electrónico, ¿no? Creo que la poesía puede tener todavía más entrada. Ajá. Y les digo, la poesía muta muy rápido. Entonces, Mm. para el contenido electrónico, la poesía hasta visualmente puede acomodarse bastante bien. Entonces, en el celular, en el iPad, tú puedes ver que un poema tiene no solo una lectura diferente, sino un diseño diferente. Ujú. Sabemos que el diseño de la novela es casi A, B, así, Sí, párrafo, sí. punto y aparte, siguiente párrafo. Y la poesía no, la poesía tiene un diseño visual que puede ser de cualquier forma. Eso puede ser un punto para el mundo electrónico. ¿Y en el mundo electrónico has intentado o ya has publicado algo? Sí, o sea, en varias revistas. De Ah, hecho, perfecto. o sea, pueden buscarme en Círculo de Poesía, Ok. pueden buscarme en Alcorce, pueden buscarme en Aleteo Poético, en un montón de revistas ¿Y te están. buscamos como León Como Cuevas? León Cuevas. Ajá, Perfecto. Muy exactamente. bien, Leo. Muy bien, entonces trabajando y trabajando y trabajando, no hay de otra. Sí, exacto. En mi caso sí, a lo mejor tal vez yo soy como Stephen King, tal vez con una adicción a escribir. No escribo diario, ¿no? Como Gerardo nos decía que escribíamos Sí. diario. Ajá. Yo no escribo diario más que nada porque, bueno, soy profesor y esa es también una gran pasión mía. Entonces, muchas veces me ocupo de mi profesión y cuando tengo los ratitos libres, o leo o escribo, ¿no? Ahora, y ahí te va esta de otro gran maestro de nosotros, Felipe Garrido, Claro. Ah, claro. su consejo de lee al menos un poema al día. Sí. De hecho, teníamos un grupo en donde nos mandaba un poema al día. Ajá. Lo sigue Y publicando. lo sigue publicando. Ujú. De hecho, de Felipe Garrido hay algo bien interesante que he hablado con mis alumnos Ajá. sobre el vínculo afectivo que crea uno con el texto. Es decir, casi todas las campañas de lectura se centran en solo concentrarte. Y si no estás concentrándote, perdón, así en la lectura, parece que eres un tonto, que estás mal. Y no, dice Felipe Garrido, es que a lo mejor la concentración no lo es todo, sino más bien el vínculo afectivo que creas con el Con texto. el texto. Puede ser Claro. que no le entendiste al tema, pero si hay algo que te impactó y que te llamó la atención, no te pueden decir, ay, que eres un tonto por no haberle entendido. No, algo te impactó diferente al tema, a lo mejor un detalle. Y obviamente la poesía, entonces creo que también va por ahí. La poesía es un vínculo afectivo que tú puedes tener con el texto. Y entonces, pues obviamente, ¿quién le va a entender un poema? Realmente es muy raro que alguien diga, ay, le entendí este poema a la perfección. Tendrías que revivir a Lorca y a Alejandra Pizarnik para que te lo expliquen, ¿no? La poesía más bien es ese despertar, choque y shock emocional y ese vínculo afectivo. Claro. Además de la interpretación que cada persona le puede dar de forma individual a un poema, Exacto, ¿no? que eso es lo más importante, ¿no? La Claro. interpretación. Y eso no solo en la poesía, sino en la literatura, la interpretación Claro. personal es la más importante siempre. Y entonces una pregunta, mi querido León. ¿El mexicano para qué necesita la poesía? Wow, esa es muy, muy, muy buena pregunta. Pues para un registro histórico también, una. La Ujú. poesía ha estado en el registro histórico, lo acabamos de decir. Nuestra cosmogonía indígena está hecha mucho a base de poesía. El Popol Vuh es un gran poema fuerte, así, obra maestra enorme, pero es un gran poema, si lo podemos decir de esa manera. La visión de los vencidos, los poemas coloniales, Sor Juana, si nos vamos a la historia, la podemos contar a partir de puros poemas. Entonces, la historia del mexicano podría llegar a ser contada en el futuro también con la poesía. Y dos, creo que también nos ayudaría también como mexicanos a ese vínculo afectivo con el arte en general. Ujú. Ya no solo o sea, ya no solo se queda en la literatura, sino con el arte. La Y, poesía va a involucrarse con el teatro, la pintura, la danza, la fotografía, el cine, con todo. ¿Es necesario que el mexicano se sensibilice más? Sí, Una carretera sería la poesía. sí, sí es necesario. Y es necesario que la poesía se le pueda despertar como pasión a los niños, no como obligación.
Porque a los niños los hacen declamar y, ay, mira qué bonito, declamó en el homenaje a la bandera, pero no sienten, no los hacen sentir. Claro. Tendrían que a lo mejor a encontrar alguna forma de que los niños puedan asociar lo que les gusta Sí. con la poesía. Encontrar, por ejemplo, un nexo entre la poesía y la caricatura, la poesía y el TikTok, la poesía y no sé qué otra cosa le gusta a los Videojuegos. niños. Y los exacto. Los videojuegos. Y los videojuegos. Sí, claro. Si hay un nexo que puedan encontrar que la poesía puede ser tan divertida y tan bonita como sus videojuegos o sus TikTok o sus trending, pues entonces podrían empezar a sensibilizarse las nuevas generaciones. Fíjate que platicando con algunos amigos decían que una de los grandes problemas que tenemos en este aspecto de sensibilidad, y me refiero específicamente, por ejemplo, a las organizaciones, no te digo sector público, iniciativa privada, no solo eso, ¿no? Sector social, no, todas, ¿no? Como que hoy día pues ha cambiado mucho ahí. De hecho, pues una serie de acciones que se van tomando, que aunque digan que el capital humano y que las organizaciones cada día toman más en cuenta, y que no, bueno, pues ahí tenemos el equivalente al bullying en las escuelas se llama moving en las organizaciones, Wow. en el trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, y es dado así, ¿no? Es decir, inclusive las situaciones estas de que porque lo dijo el jefe y como lo dijo el jefe y hasta donde lo dijo el jefe y que nos han traído, ¿no? Siempre muy moviditos, muy esclavizados. Decía, ¿qué tanto la poesía tiene que leerla la gente que conduce grandes grupos, grandes organizaciones, para tener este espacio de sensibilidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Y dicen, bueno, pues no se le ve otra, por más cursos que se tomen, por más cosas que quieras. Ay, sí, nosotros somos los que consideramos al ser humano como no, a la hora del trabajo puedes o traigo otro, ¿no? O sea, siempre vives en este rollo. Alguien ha caracterizado como la nueva esclavitud del trabajo otra vez, ¿no? Y aquellos avances logrados, ¿no? De sindicales, que después vimos a dónde fueron a parar, pues esos ya no existen, ¿no? O sea, hoy día la relación es muy, muy, muy áspera, muy compleja, muy dura, ¿no? Y me decían en esta plática los cuates, es que deberían de leer poesía, ¿no? Y la lectura de la poesía, a ver si les hace entender un poco más a dónde tenemos que llegar, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, eso es hablando acá, ¿no? De que también la poesía puede servir para eso, porque claro. un gran problema ese en las organizaciones, no solo en México, sino en todo el mundo, Uh-huh. Sí, claro. Una duda, León. Sí. ¿Y en qué momento del día es en el que más disfrutas escribir? Ha variado. Fíjate que ha variado porque, por ejemplo, es que depende en mi circunstancia, ¿no? Cuando yo estaba haciendo Sal de Alacrán, me acuerdo que pues estaba desempleado. Entonces mi rutina del día era pararme muy tarde y dormirme demasiado tarde. Y cuando daban las 12 de la noche empezaba a escribir y hasta las 4 de la mañana era mi mejor momento, ¿no? Okay. Hoy en día ya sería impensable eso. Sí, por tu actividad. Sí, exactamente. O sea, ahorita ya es prácticamente los ratos que tenga libres, ¿no? Pero ese es un super tip, no solamente para escribir, no, a veces hasta para estudiar, ¿no? Para estudiar. Sí, eso es súper claro. Me gustaría en las mañanas, si yo tuviera así como un tiempo de poderme despertar a las 5. Si no fuera porque pues las actividades de verdad te cansan tanto. Sí, claro. A mí sí me gustaría pararme en las mañanas a escribir. Y creo que para el escritor últimamente nos ha estorbado mucho el celular. Sí, porque también. lo primero que hacemos al despertar, todavía ni siquiera despegamos el ojo y lo primero que hacemos es checar las redes. Sí. ¿Cuántos likes te han llegado, no? Entonces, en vez de eso, yo creo que el celular te debería servir nada más para ver la hora y deberías pararte a escribir. Ojalá sí pueda llegar a eso. Es difícil, pero sería muy bonito las mañanas. Eso lo hacía Hemingway. ¿Se acuerdan que a las 5 de la mañana se paraba en calzones a su máquina de escribir? Sí. Creo que ojalá yo pudiera llegar a tener como que, si no la disciplina, los ratos
para escribir así, Muy bien, sí. de forma matutina. Pues mi querido León, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en esta charla, como viste, bastante informal. No, estuvo muy padre, ¿No? muchísimas gracias. Sí, y es la intención, ¿no? De que estas charlas transmitan, ¿no? Muevan, es parte del concepto de la identidad, que nos lleven precisamente a reflexiones un poquito más profundas de muchas de las cosas de nuestro quehacer cotidiano. ¿Algo que quisieras agregar, León? No, pues bueno, muchísimas gracias por esto. En mis redes que me puedan contactar les digo León Cuevas. Sí, dinos dónde te podemos contactar tanto en redes y dónde podemos conseguir tus libros. Ok, bueno, mis libros ahorita se están vendiendo en varios lados, como en Café Marabunta, en Librería Bonilla y en Miguel Ángel de Quevedo, en Librería Antonia, en La Condesa, en Círculo de Poesía, en Jicotencatl. Déjenme ver en dónde más he llegado. Parece ser que El Increíble también ahí en La Condesa van a llegar pronto, ¿no? Y pues bueno, directamente con las editoriales, Ediciones Periféricas, vende el de Sal de Alacrán y el de Un Umbral para la Taiga. Cipselas vende el de Escala en Uno Lugar, y ahora La Tinta del Silencio vende el nuevo, el de Intimidad Pública. También contactando a las editoriales pueden conseguirlos, contactándome a mí también pueden conseguirlos. Y pues bueno, tengo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Threads, todas las redes como León Cuevas. Muy bien. Ok, perfecto. León Cuevas, así. León Cuevas, sí. Ok. Pues muchísimas gracias, León. Fue un placer tenerte aquí. No, hombre. Esperemos poder tener otra emisión contigo. Con gusto. Ya que hayas Ahora que terminado regrese más. de Chile, ¿no? Que regrese de Chile. Ándale, va. Sí. Estaría bueno eso, sí. Sí. Y seguir tu trayectoria. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Claro que sí.